Bienvenidos de nuevo a la clase La historia de la iglesia cristiana. Y estamos en una serie de videos hablando acerca de hombres que Dios usó para traducir la palabra de Dios en otro idioma. Recordando que en esta época en que estamos hablando, solamente tenía la Biblia en el idioma de latín, pero hombres que, guiados por Dios, están fijando que si no tiene la palabra en el idioma común, entonces la gente no puede entender exactamente lo que es la verdad. También estamos en un tiempo en cuando la Iglesia Católica tiene mucho poder y hay personas, hay hombres que están estudiando la palabra de Dios y fijando que cosas que están enseñando no son correctos y necesita alguna corrección. Entonces, vamos a hablar de Juan Wycliffe, de Guillermo Tyndale, y también hoy vamos a hablar de Juan Hus. Hay una cadena de similitud en los tres, que cada uno empieza a estudiar la palabra de Dios y los impacta, los afecta de una forma que reconocen en la iglesia cosas que son incorrectos, que son doctrinas malas, lo cual lleva a prácticas malas. Este hombre se llama Juan Hus y vivió en el país de Checoslovaquia, aquí más en la parte este de Europa en este tiempo. Los otros dos estaban de Inglaterra, traduciendo la palabra al inglés. Y este hombre está un poco diferente. Nació en un tiempo y vivió una vida muy pobre, pero por fin tuvo oportunidad de estudiar en la universidad en la ciudad de Praga. Fue una universidad bien importante en esta área y establecido. Y llegando a la universidad, encontró una literatura de Juan Wycliffe. Cuando Juan Hus estaba entrando a la universidad a la edad de más o menos 20 años, estaba casi el mismo año cuando murió Juan Wycliffe. Entonces, por los siguientes 40 años, la influencia de Wycliffe está extendiendo de Inglaterra en toda el área de Europa. Entonces, la influencia de la enseñanza, la historia de su muerte, la historia de la manera en que lo sacaron de la tumba para quemar su cuerpo de nuevo, estas historias estaban pasando en toda esta área. También el área de Checoslovaquia o Bohemia estaba un poco en contra la influencia, el poder de todo la Iglesia Católica en este tiempo. Entonces ellos tienen un poco de resistencia y están escuchando, recibiendo estas noticias y historias y los ensayos que había escrito Wycliffe en este tiempo. Todo esto cae en un joven que está estudiando en la universidad, uno que está muy influido fácilmente por las cosas de este tipo. A la misma vez, entrando a la universidad, él empezó a estudiar y leer la Biblia. Y dijo Jan Hus, que al escribir la Biblia, al leer la Biblia, la palabra de Dios, dijo: cuando el Señor me dio entendimiento de las Escrituras, descargué la estupidez de lo demás de mi mente. Es decir, que al empezar a estudiar la palabra, fue como que iluminó no solamente su corazón a amar a Dios, pero también iluminó su entendimiento de la realidad y la vida. También empezó a estudiar lo que escribió Juan Wycliffe y empezó a leer y estudiar en su idioma la influencia que él tuvo, y estas cosas lo motivó también a traducir la palabra de Dios y lo motivó
a dirigir y guiar su iglesia en una manera bajo la autoridad de las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, ya puede ver lo que pasó. Causó muchos problemas con la iglesia, pero también le puso en problemas con su propio rey. Porque su rey quiso mantener un acuerdo con la iglesia para mantenerse en un estado bien. Pero entonces eso dejó a este pobre Jan Hus en una posición muy aislado, pero también muy convencido de lo que estaba haciendo es correcto. Su fe en las escrituras creció mucho. Un poco más de tarde en su vida dijo, después de leer la palabra de Dios, después de estudiar las escrituras, dijo él, deseo sostener, creer y afirmar todo lo que tiene las escrituras mientras tenga aliento. Es decir, que se dedicó completamente a la verdad de la palabra de Dios. En estos videos siempre estamos hablando de los errores, las malas prácticas de la Iglesia Católica, pero aquí otra vez hay un hombre en otro país, en otro lugar diferente, que escucha la historia de uno que Dios usó, se dedicó a la palabra de Dios y se levanta o se despierta estas convicciones, estos deseos de dedicarse completamente a la autoridad de la palabra de Dios, la enseñanza y la práctica que viene solamente y completamente de la palabra. Con la convicción de la palabra de Dios en su corazón, quiso defender los derechos de la gente de Checoslovaquia para la palabra de Dios, para practicar libremente en sus iglesias según la enseñanza de la palabra de Dios. Rápidamente fue prohibido para Jan Hus predicar y estar en sus iglesias, en las iglesias de su país. Entonces, vemos aquí en un lugar diferente, hombre diferente, respondiendo a la convicción de la verdad y la autoridad de la palabra de Dios. Y los dos lo habían rechazado. Entonces, al fin de su vida, lo que pasó fue que llegaron otra vez, lo arrestaron, y otra vez, para hacer su punto en público, lo llevaron a un lugar público y lo amarraron a la hoguera o el palo grande allá en el centro, y fue otro hombre quemado en la hoguera por su fe. Fue otro hombre quemado en la hoguera por su fe. Y dice la historia que cuando encendieron el fuego a sus pies, cuando empezó a consumir su vida, su cuerpo, el fuego, que se escuchó las palabras de este hombre, Jan Hus, declarando y citando los salmos del Antiguo Testamento en su propio idioma, declarando y citando la palabra de Dios. Y escuchó una oración pidiendo la gracia de Dios sobre los que lo estaban matando. Imagínase, este hombre estaba tan convencido por la palabra de Dios, por la verdad de la palabra, que aun por los que querían matarlo, pidió perdón por ellos y que la misericordia de Dios cae sobre ellos. Allá, muriendo, quemado por el fuego, empezó y pudo citar la palabra de Dios. Hermanos, esta historia para mí es muy fuerte,
Porque cuando viene la presión de la vida, cuando vienen los tiempos extremos de la vida, ¿qué sale de mi boca y qué sale de mi corazón? Muchas veces lo que sale es mi petición para aliviar lo difícil. Lo que sale de mi boca muchas veces son cosas carnales. Pero este hombre tan dedicado a la palabra de Dios, este hombre que estaba tan influido por la enseñanza y la belleza, el poder y la autoridad de la palabra de Dios, tuvo la claridad de mentalidad de pedir misericordia de Dios por los que lo estaban matando. Y aún más, amaba tanto a la palabra de Dios, que cuando estaba muriendo, él estaba citando la palabra de Dios. Este hombre nos da una demostración, un testimonio de lo que es dar su vida para la palabra de Dios y para el servicio de nuestro Señor. Bueno, para hacer su punto a la gente común, los que lo había quemado, juntaron las cenizas, igual como Tyndale, llevaban las cenizas y lo tiraron en un lago cerca, para que no pueda hacer ningún recuerdo de este hombre. Su mensaje fue esto, que no puede recordar este hombre. Pero lo que pasa con la palabra de Dios es que es vivo y activo y no se puede negar ni silenciar la palabra de Dios. Entonces la cosa es que él había enseñado a mucha gente. Ellos estaban escuchando. Ellos agarraban también las cosas que había escrito Wycliffe. Ellos ya tenían la palabra de Dios en su idioma y ellos vieron la convicción de este hombre y formaron un grupo que se llamaba los Husitos, los que seguían a Juan Hus. Y este grupo seguían estudiando la palabra de Dios y se quedaban dedicados a esto. Y ellos, de este grupo que creció otro grupo seguido que sale de ellos, los que se llamaban los hermanos de Moravia, los hermanos moravianos, tal vez se dice en español, los hermanos moravianos, los hermanos de Moravia. Y ellos son un grupo que tiene otra influencia en un esfuerzo misionero hace unos 200 años después de que esta historia. Hermanos, mira lo que está pasando. Este hombre en un país se siente aislado y se siente solo. Se dedica a la palabra de Dios y se dedica a enseñar la palabra de Dios a otros y deja que la palabra de Dios hace los cambios en las personas. Y cuando ellos lo estudian, ellos son los que tienen la convicción de la verdad de nuestro Dios. Y esto es lo que sostiene la obra de Dios en este tiempo difícil por siglos después, por años después. Este hombre no es muy diferente que nosotros, no es muy diferente que cada uno de ustedes que tiene cada domingo una oportunidad de predicar la palabra de Dios y ver cómo cambia las vidas de las personas que está sirviendo como pastor o como líder en su iglesia. Mira, hermanos, son grandes ejemplos cuando estudiamos de Wycliffe, de Tyndale y John Huss, hombres que tienen una convicción de estudiar bien para poder enseñar bien. Y cuando estudiamos bien, enseñamos bien, vemos el fruto en la vida de las personas que están escuchando bien a la palabra de nuestro Dios. La vida de la iglesia no es simplemente para tener un gran grupo y tomar un café. El
propósito grande de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es aprender de la palabra de Dios. Como dijo este hombre, cuando el Señor me dio entendimiento de las Escrituras, descargué la estupidez de mi mente. Cuando él entendió la grandeza de las Escrituras, dijo que desea sostener, creer y afirmar todo lo que tiene las Escrituras mientras tenga aliento. Qué gran imagen, dibujo, ejemplo es este hombre para nosotros en nuestros ministerios. Hermanos, no he dicho mucho de este hombre, una breve historia, pero solamente para darle un ejemplo de los hombres en la cadena, desde el libro de Hechos hasta hoy, como Dios usa uno, revelándose por su palabra para levantar convicciones de servir y dedicarse al ministerio para la gloria de Dios. Hermanos, gracias. Gracias por escuchar. Espero que esta historia le anima a estudiar la palabra y seguir firme y adelante en el ministerio en donde está sirviendo. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video.